cuando somos presos de nuestras propias pasiones, cuando estamos encadenados a nuestros propios vicios, cuando estamos encadenados a lo que tenemos y poseemos, hermanos, entonces estamos verdaderamente arruinados. Somos presos de nosotros mismos y solamente Cristo puede venir a liberarnos. Hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestra aula virtual de evangelización activa. De las principales enseñanzas de Jesús es el turno de hablar de la libertad que Dios nos ofrece. Pero si hablamos de libertad, ¿de qué somos esclavos? ¿Quién y cómo nos esclaviza? ¿Cómo somos liberados? ¿Y qué frutos vienen de esta libertad? Quédate con nosotros y prepárate para ser libre. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro curso de evangelización. Hemos estado revisando en estos últimos capítulos, hemos visto las enseñanzas de Jesús y la primera de ellas que hemos visto es la enseñanza sobre el amor. Jesús nos ha enseñado sobre el amor, el cual tiene diferentes manifestaciones y también diferentes intensidades, y debemos de participar de todas y en el más alto grado de intensidad. Este amor de Dios es el que va dando a toda nuestra vida sentido y fundamento. Pero vamos a ver ahora otra de las grandes enseñanzas de Jesús para todos nosotros. Y esta se refiere a la libertad. Vamos a ver ahora el tema de la libertad, que esta es la segunda característica que nos hace ser semejantes a Dios. Habíamos dicho ya que cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y dos de las características fundamentales de esta semejanza es que somos capaces de amar, no solamente sujetos de amor, como son todas las criaturas que Dios ha creado, sino que también somos capaces de amar. Pero también como Dios, somos hombres y mujeres libres. Dios nos ha creado con libertad. Sin embargo, pues esta libertad la perdimos en el paraíso. Cuando el hombre y la mujer pecaron, en ese momento perdieron su libertad, se convirtieron en hombres y mujeres esclavos. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia, a través de su misterio pascual, de su muerte y su resurrección, y por el envío del Espíritu Santo, nuevamente nos ha constituido en hombres y mujeres libres. Esta libertad se va desarrollando en la medida en que, así como en el amor, decíamos, el amor cuando se pone en contacto con la fuente del amor, crece y se desarrolla. Decíamos aquel ejemplo, recordarás, el ejemplo de aquella olla que se acerca al fuego, pues entre más la acerquemos, mucho más temperatura alcanzará. Así también en la medida que nos acercamos más a Dios, va creciendo el amor en nuestros corazones. Pues lo mismo ocurre con nosotros en la libertad. En la medida en que nos acercamos a Dios
y que su amor se va desarrollando en nosotros, su gracia y su plenitud, en esa medida también se va desarrollando la libertad en todos nosotros. Pero quizás ahorita te estés preguntando, ¿la libertad de qué? ¿De qué soy esclavo? ¿Qué es lo que no me hace ser libre? Si hoy, en el país en el que vivimos, podemos darnos cuenta de que vivimos en un país con libertad, podemos ir y venir y hacer prácticamente todo lo que queramos. Es más, hoy en día estarás de acuerdo conmigo en que gozamos de una extremada libertad, que en algunas ocasiones nos lleva incluso pues hasta el libertinaje, un mal uso de la libertad. Hoy hay libertad de expresión, cualquiera puede decir cualquier cosa en cualquiera de los medios y nadie es capaz de censurarlo o decir nada porque tiene la libertad para hacerlo. Puede ir, puede hacer absolutamente todo lo que él quiera. Somos hombres libres, aparentemente. Sin embargo, la libertad que Dios nos da no tiene que ver con estas libertades, pero las afecta sensiblemente. La libertad que Dios ha traído para nosotros es la libertad del pecado. Dios ha enviado a su Hijo único para que nosotros seamos completamente libres, que tengamos esta libertad, la libertad para poder amar, para poder verdaderamente elegir, porque aunque ahorita pensamos que estamos haciendo una elección, la verdad es que estamos siendo gobernados por pasiones, por situaciones internas que nos esclavizan y que no permiten que verdaderamente hagamos lo que nosotros queremos y más aún lo que debemos hacer. Si nuestros padres, si nuestros hermanos, si nuestros amigos no viven esta libertad, es porque no tienen esta relación con Dios. La libertad nos hace ser hombres y mujeres que pueden dirigir sus pensamientos y sus acciones verdaderamente a su objetivo final, que es ser felices. A veces los matrimonios, las familias, nuestra sociedad realizan obras que, lejos de llevarlos a la felicidad, a la paz y a la alegría, los van sumergiendo en cadenas, en prisiones oscuras que tarde o temprano terminan con la felicidad y terminan aún con la misma sociedad. ¿Y cómo podríamos definir esta libertad? ¿Qué es la libertad? Bueno, pues a lo largo de esta reflexión que yo he hecho sobre el tema de la libertad y viendo cómo Jesús desarrollaba su vida, he llegado a concluir que la verdadera libertad es la capacidad que tiene una persona para poder tener sin retener. Es tener cosas, pero no retenerlas, dejarlas pasar. Tener la capacidad de que las cosas no nos aprisionen, no nos enreden, no nos encadenen. Y no solamente las cosas, las personas, más aún nuestras ideas. El hombre libre es el que tiene ideas, pero que no lo poseen, que tiene cosas, pero no lo atan, que tiene amigos, amigas, que tiene una relación con el mundo y con todo lo que Dios ha creado, pero en plena libertad. Nada lo retiene, nada lo manipula. Esta es la verdadera libertad, llegar a tener sin retener. Y Dios, pues, es el principal modelo de esta libertad. Dios nos deja ser, Dios nos muestra esta capacidad de tener sin retener en su forma de ser con nosotros. Nosotros somos suyos, pero nos deja ser, nos da la completa libertad para que nosotros hagamos y decidamos nuestra propia vida. Jesús nos ha comprado y somos suyos. Por eso yo quisiera que leyéramos un pedacito de la carta de Pablo a los Corintios en este hermoso capítulo 3. Te invito a ver el capítulo 3, el verso 22. Nos dice San Pablo, Apolo, Pedro,
el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Todo es de nosotros, pero nosotros somos de Cristo. Y Él nos deja ser libres. No nos manipula, no nos retiene. Nos da la completa libertad. ¿Por qué? Porque Dios es la libertad en perfección. Es la libertad por excelencia. Así como ves, esta cita de Primera de Corintios nos demuestra que efectivamente todas las cosas son de nosotros. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Pero así como Él nos da a nosotros la libertad, así también nosotros tenemos que ser completamente libres y dar la libertad a las cosas, podríamos de esta forma decirlo. Es decir, las cosas no nos pueden retener, no nos deben esclavizar. Podemos tenerlas, son nuestras, Él nos las ha dado. Pero nosotros tenemos que soltarlas. Nuestras manos, decía San Francisco de Asís, deben de ser simplemente como un canal a través del cual el agua fluye libremente. Cuando nosotros retenemos, empezamos a acumular, y la acumulación destruye la vida social, destruye la vida del hombre. Con la libertad que Dios nos ofrece en Cristo, podemos vencer este egoísmo, porque a la base de todo esto, pues se encuentra nuestro egoísmo. El egoísmo es el que nos hace estar continuamente buscando retener, es el que nos empuja a la acumulación. Quiero más, el que tiene un automóvil quiere 2, el que tiene 2 quiere 3, el que tiene una casa quiere 2, el que tiene una cuenta de banco de X cantidad la quiere al doble y al triple, y siempre queremos más y más y más, y llega un momento en que perdemos de vista completamente que hay otras personas que también necesitan de lo que nosotros estamos atesorando, de lo que estamos acumulando. Tenemos lo necesario para vivir. Debemos entonces conformarnos con ello. Debemos de tener la capacidad de soltar las cosas que nosotros no estamos en este momento necesitando o ocupando. El egoísmo es la fuente del empobrecimiento de nuestros hermanos y va destruyendo nuestra propia vida, porque nos hace cada vez más egoístas, nos encierra en nosotros mismos, ya no nos permite ver hacia afuera, sino solamente hacia nosotros. Dejamos entonces de ser libres, y cuando el hombre pierde su libertad, lo ha perdido todo. No hay esclavitud más terrible que la del egoísmo, porque de los otros tipos de esclavitudes, cuando una persona ha sido esclavizada y tiene un amo que lo sostiene, que lo está continuamente hostigando, pues no faltará quien venga a libertarlo. Pero cuando la libertad se pierde interiormente, cuando somos presos de nuestras propias pasiones, cuando estamos encadenados a nuestros propios vicios, cuando estamos encadenados a lo que tenemos y poseemos, hermanos, entonces estamos verdaderamente arruinados. Somos presos de nosotros mismos y solamente Cristo puede venir a liberarnos. Él ha venido para romper las cadenas del pecado y hacernos personas libres que pueden elegir, que pueden decidir sobre su propia vida y que pueden entonces soltar todo aquello que es un lastre para nuestra vida. Solamente cuando el hombre es capaz de soltar lo que tiene, es entonces capaz de aspirar a los dones mayores. San Pablo, en su carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos habla precisamente de este don mayor, que es el amor, del cual ya hemos hablado. Pero no podemos aspirar a esto mientras no somos verdaderamente libres. El capítulo 12 de la carta a los Corintios nos presenta una comunidad atrapada, no quizás en los bienes, estaban atrapados en sus pensamientos. Y había entre ellos egoísmos, había divisiones, había envidias, porque algunos no tenían el don de ciencia, y otros no tenían el don de hablar en lenguas, y otros no tenían el don de no sé qué, y todo el mundo quería tener todos los dones, todos querían tener todos los dones. Estaban atrapados. Y este
Y este estar atrapados provocaba dentro de la comunidad una serie de divisiones y una serie de problemas que los estaba dividiendo y los estaba pulverizando. ¿Qué es lo que hace San Pablo? Les escribe y les dice: hermanos, si yo tuviera el don de lenguas, pero no tengo amor, pues de nada me sirve. Si yo pudiera tener el don de milagros, pero no tengo amor, pues tampoco me sirve. Realmente el amor es un valor supremo. Pero para poder aspirar a este valor, necesito que el Señor me libere. Pablo les escribía diciendo: tienen que ser libres, cada quien tiene su propio don. Unos tienen el don de curar, otros el de hablar en lenguas. En fin, cada uno tenía un don particular. Puedes en tu casa leer este texto de la carta a los Corintios, todo el capítulo 12, que nos refiere esta problemática que ocurría en la comunidad de Corinto. Aspiren, dice al final de su carta en el versículo 31, dice: aspiren a los bienes mayores. Pero si siempre estamos atrapados en los menores. Y lo más grave es que a veces estamos atrapados en unos valores que son realmente insulsos, como es el dinero. Porque ahorita tenemos, pero ¿y mañana tendremos? Y como no tenemos, entonces peleamos, arrebatamos, buscamos la forma para poderlo tener. No importa que en ello destruyamos a veces a las personas, hasta aquellas que se quieren. Me ha tocado historias tristísimas de familias que se destruyen completamente por las herencias. Muere el padre, muere la madre, y esa armonía que existía entre los hermanos se acaba totalmente porque todos quieren todo. Quieren la casa que dejó el padre, quieren el dinero que dejó en el banco, los terrenos, en fin. Sobre todo en las familias en donde hay más bienes, vemos cómo el egoísmo verdaderamente tiene un poder terrible y va destruyendo esas familias que antes se reunían todas las semanas en torno a la mesa del padre y de la madre, evocando aquel hermosísimo Salmo 123, tu esposa como vid fecunda y tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Pues se acabó, se marchitan completamente, los hermanos no se vuelven a ver, no se vuelven a hablar, hay pleitos entre ellos, se meten juicios. Realmente es terrible cómo el egoísmo nos aprisiona. Y una persona presa, hermano, no puede ser feliz. Una persona que pierde su libertad, pierde inmediatamente su felicidad. Y si eso lo decimos de una persona que está presa físicamente, imagínense qué terrible infelicidad se encuentra en el corazón de estas personas que están completamente encadenadas a su egoísmo, a sus placeres, a sus vicios, a sus cosas, a sus criterios, que no les permiten vivir con paz, con serenidad, y que siempre se ven atados por todo este tipo de situaciones. Jesús ha venido a liberarnos, y es que el demonio nos engaña, nos hace creer que la libertad es poder hacer todo lo que nosotros querramos, que la libertad es poder tener todo lo que nosotros querramos, que la libertad nos lleva a la verdadera felicidad. El demonio nos engaña haciéndonos creer que teniendo más cosas, que aferrándonos a nuestras ideas, que pudiendo disfrutar de todos nuestros apetitos, que dejando completamente en libertad todas nuestras pasiones, seremos felices. Y el resultado siempre es desastroso. Es la gran mentira del demonio. Si recuerdas en el Génesis, vamos a ver cómo el demonio es verdaderamente un mentiroso. Hizo creer a Adán y Eva que comiendo de este fruto podrían ser realmente libres y felices. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Los sumergió en la esclavitud del pecado. Los sumergió en la esclavitud de sus pasiones. Dice el texto: y viendo que era rico y bueno para comerse, se lo comieron, desobedeciendo a Dios. La verdadera libertad se encuentra en hacer
lo que Dios nos pide. Ahí está la verdadera libertad. Y solamente el hombre libre puede hacer lo que Dios quiere. El otro hará siempre lo que sus pasiones le estén continuamente ordenando. Jesús decía con gran claridad: no se puede servir al dinero y a Dios. No podemos tener dos amos, no podemos servir a nuestras pasiones y al mismo tiempo buscar servir a Dios. Uno de los dos es el que va a tener el control sobre nosotros. ¿Y a quién vamos a darle nosotros nuestra libertad? ¿A quién vamos a darle nosotros nuestro consentimiento? Vamos a dárselo a Dios nuestro Señor. Pero para ello tienes que ser libre. El demonio buscará continuamente engañarte y decirte: no, hombre, dale rienda suelta, eres libre, haz lo que te plazca. Aunque en ello atropelles la voluntad de Dios y con ello atropelles a tus semejantes. Verdaderamente tenemos que enfocar nuevamente nuestra visión en que la verdadera libertad está en obedecer a Dios. Y esta libertad solamente la podemos alcanzar a través de Cristo. Solamente Cristo es capaz de liberarnos de esta gran mentira del demonio que nos dice que cuando nosotros compartimos nos empobrecemos. Y por eso la gente no quiere compartir, lo tiene completamente engañado y piensa que al compartir la gente se vuelve pobre. Y entonces no quieren compartir ni un poco de sal, no queremos compartir nuestro tiempo, no queremos compartir nuestros bienes, no queremos compartir ni siquiera la palabra de Dios. Nos vamos haciendo personas egoístas porque pensamos que esto nos empobrece. Y esto es un grave error. Nos envuelve en las redes del egoísmo y así nos roba la libertad y nos encadena. Vean que el demonio es verdaderamente astuto. Nos lleva a una prisión interior que no tiene salida ni tiene luz. Jesús, por el contrario, nos enseña a soltar, a compartir, a dar. Hay un texto que verdaderamente nos explica prácticamente cómo al compartir toda nuestra vida se planifica, cómo bendecimos grandemente a los demás y cómo es a través del compartir cómo se desarrolla la bendición. Yo quisiera que abrieras tu Biblia en el capítulo 6 de Marcos, en donde vamos a escuchar una hermosísima historia de cómo precisamente al compartir es como se da la bendición. Se fueron pues en la barca ellos solos a un lugar deshabitado, pero los vieron alejarse y muchos al reconocerlos fueron allá por tierra desde todos los pueblos, llegando incluso antes que ellos. Al desembarcar vio Jesús una gran multitud, sintió compasión de ellos, pues eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como se hacía tarde, los discípulos se acercaron a decirle: el lugar está deshabitado y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los poblados y aldeas de los alrededores y se compren algo de comer. Jesús les respondió: denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: ¿de dónde vamos a ir a comprar pan para dar de comer a esta multitud? Esto nos costaría más de 200 denarios. Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 peces. Jesús mandó que se sentaran todos por grupos sobre la hierba verde, y se sentaron por grupos de 100 y de 50. Él tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a los discípulos para que los distribuyeran, y también repartió los 2 peces entre todos. Comieron todos hasta hartarse, y con todo lo que sobró del pan y los pescados, llenaron 12 canastas. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres.
unos cuantos peces, unos cuantos panes. Quisiera que enfatizáramos, quisiera que pusieras atención en estas palabras de Jesús. Fíjate en el verso 38. Jesús les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Jesús está hablando de que vayan a buscar entre la comida que ellos utilizan para ellos mismos. Vayan a ver cuánto nos queda de comida, estaría diciendo. Y entonces, bueno, van y encuentran pues unos pocos panes y unos pocos peces, que seguramente sería la comida, el almuerzo de ese día para los 12. Hay un poco de pan, un poco de pescado, y bueno, pues con eso habrían seguramente pasado el día. Y Jesús, ¿qué es lo que les propone hacer? Denles su comida. La reacción natural sería, Señor, pero si les damos estos pocos panes y estos pocos peces, nos vamos a quedar sin comer este día. ¿Tú lo que quieres es que nos quedemos hoy sin comer? ¿Ves que venimos de esta larga travesía? Todos, igual que ellos, estamos hambrientos. Esto no alcanza para todos. Por eso te decíamos que necesitaríamos ir a comprar, 200 denarios de pan para darle de comer a esta multitud. Y tú nos estás pidiendo que regalemos nuestra propia comida. Y Jesús dice, sí, precisamente. Vamos a compartir lo poquito que tenemos. Los discípulos que están aprendiendo a hacer la voluntad de Jesús, que están aprendiendo a confiar en que hay que hacer lo que el maestro dice, pues bueno, pues hacen lo que él les pidió. Y entonces les dice, bueno, ahora hagan que se sienten todos y que se acomoden en pequeños grupos. Y dice que así lo hicieron. Y entonces Jesús bendice la comida y empieza a darse una multiplicación. Y salen de aquella canasta panes y panes y panes y panes y más panes y más panes y más peces y más peces y más peces, que los que comieron, nos dice el texto, eran 5,000 hombres. Por eso decían que pues ni 200 denarios, que es una fortuna, hubieran alcanzado para darles de comer un pedazo de pan. 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Aquello era una muchedumbre. Unos cuantos panes y unos cuantos peces. Sí, unos cuantos panes y unos cuantos peces que Dios bendice. ¿Y qué es lo que bendijo principalmente? Bendijo la generosidad de los apóstoles, que se deshacen de su comida, que tienen para comer pero no la retienen. Son capaces de compartirla con esta muchedumbre que está igual de hambriento que ellos. Esta muchedumbre que incluso tiene que regresar a sus caseríos, que no sabemos de dónde hayan venido, porque incluso, según nos narra el texto, habían cruzado todo el lago por una de sus orillas. Así que, pues estarían más hambrientos, más lejanos, y bueno, pues hay que darles de comer. No los podemos despedir así, dice Jesús. Se nos van a desfallecer en el camino. Denles de comer. Señor, no tenemos. ¿Cómo no? Ahí tenemos de lo nuestro. Sí, pero solamente son unos cuantos panes y unos cuantos peces. Es la cena de esta noche, Señor. Tráiganlos. Vamos a compartirlos. Y fue tan abundante que no solamente todos comieron, sino que nos dice que llenaron 12 canastos. Ciertamente el número 12 es un número teológico dentro de la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que había suficiente para todo el pueblo. Con lo que recogieron le podían haber vuelto a dar de comer a toda esa muchedumbre. Fue una cantidad de pan y una cantidad de pescado que pues era realmente sorprendente. Y esto es lo que pasa cuando nosotros hacemos las dos acciones que Jesús hizo. Primera, compartir. Tener el deseo interno de compartir, de dar de lo mío, de lo poco que tenemos. ¿Quién puede decir que le sobran las cosas? Compartir nuestro automóvil, compartir nuestra comida, compartir nuestros vestidos, compartir nuestro tiempo.
¿A quién le sobra hoy el tiempo? Compartir ese poquito de tiempo, ese poco de comida. Esto que nosotros tenemos, ponerlo al servicio de todos los demás. Que nazca de nuestro corazón esa solidaridad con nuestros hermanos. Y la segunda acción que hace Jesús es bendecir. Jesús bendice la comida y le pide al Señor que la multiplique. Y así nos enseñó el Señor a rezar. Nos dijo: danos hoy nuestro pan de cada día. Y en esta oración del Padre Nuestro, cada vez que nosotros la estamos recitando, estamos bendiciendo el pan que Dios nos da. Y estamos pidiendo para que haya pan en todas las mesas. Pero solamente habrá pan en todas las mesas cuando nosotros salgamos de nuestro egoísmo, cuando aprendamos a compartir lo que nosotros tenemos, cuando esta bendición se pueda llevar a la práctica en un desprendimiento de todas nuestras cosas, de nuestros pensamientos, para que no estemos atados a nuestro egoísmo. Primero yo, y luego yo, y al último, si hay oportunidad, también yo. Así decía mi abuelita. Tenía otro refrán que es muy común. Los refranes se van haciendo pues porque la gente los vive, los usa. Y hay un refrán que dice: primero mis dientes y luego mis parientes, ¿verdad? A ver, muchachitos, ¿cuántos panes tenemos? Tenemos solamente unos cuantos panes. Y pescados, pues menos. Dice, bueno, vamos a comer nosotros y si sobra, les damos a los demás. 5 panes y 2 pescados, pues no hubieran alcanzado para nada. Apenas para que los apóstoles comieran un pequeño pedazo de pan, medio pedazo de pan, y ni eso, eran 12 más Jesús, y 2 peces. Y no pensemos que eran peces grandes, peces digamos regulares, era un bocado lo que iban a comer. Y resulta que si no hubieran compartido, hubieran apenas tenido un pequeño bocado en la noche. Ahora les sobraron 12 canastas, todos. Y pues obviamente comieron también los discípulos. Los discípulos comieron también hasta hartarse. Gran enseñanza de Jesús. Hermanos, hay que compartir. ¿Vieron lo que se puede hacer con unos cuantos panes y unos cuantos peces cuando nosotros los ponemos a disposición de nuestra comunidad? ¿Vieron cuánta bendición hay cuando nosotros invocamos el nombre de Dios y viendo con misericordia a la gente que está necesitada, compartimos lo nuestro? ¿Han entendido? Claro que lo entendieron perfectamente bien. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta esta realidad, lo habían entendido perfectamente bien. Escucha lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en el versículo 44 nos dice: todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Claro que Pedro había entendido perfectamente, claro que los apóstoles habían entendido esa tremenda enseñanza de la multiplicación de los panes y de los peces. Y ahora la empezaban a vivir en la comunidad y se daban cuenta que efectivamente en la medida en que compartían, a nadie le faltaba nada. Hay otro texto un poquito más adelante en el capítulo 4 en donde nos refiere exactamente lo mismo, una comunidad que va creciendo, que se va desarrollando, que es todavía más grande. En el capítulo 4, en los versos 32 y siguientes, dice lo siguiente, escucha. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, y nadie consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que lo tenían en común todas las cosas. No consideraban nada como propio. Todo es de todos. Y al ser todo de todos, todos tenían todo para tener una vida plena, una vida en paz. Tenían, me gusta mucho si te fijas el inicio del versículo, el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Todos tenían el mismo pensamiento. Ese pensamiento de que cuando reparto, cuando comparto, soy libre. Y esta libertad
de mi corazón, bendice a mis hermanos y me bendice a mí. Si los apóstoles en aquel pasaje de la multiplicación de los panes y de los peces dan rienda a su egoísmo y dicen, no, pues de lo nuestro no vamos a repartir, entonces habían comido simplemente un mendrugo de pan esa noche y un poco de pez. En cambio, compartieron y la bendición no solamente fue para todos los demás, sino para ellos mismos. La bendición la recibimos también nosotros mismos. Las bendiciones al compartir no solamente son para nuestros hermanos, las bendiciones son también para nosotros. Y mira lo que dice el texto, cómo continúa el texto. Quisiera que en tu Biblia nos sigas acompañando. Dice en el versículo 33. Por su parte, los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús, y todos gozaban de gran estima. No había entre ellos necesitados. Subraya esto. No había entre ellos necesitados, porque todos los que tenían bienes o casas los vendían y llevaban el precio de lo vendido, lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según sus necesidades. Podemos ver en este texto cómo esta libertad bendecía grandemente a la comunidad. El texto del versículo 34 al su inicio también vale la pena tenerlo subrayado. No había entre ellos necesitados. Imaginen un mundo así. Un mundo en donde ya no se te acercara esa niña, ese niño, esa persona que está hambrienta, se acerca a tu automóvil, se acerca junto a ti cuando vas por la calle para decirte, deme una caridad. No existirían estas personas. Existen porque somos egoístas y no dejamos que los bienes fluyan con libertad. Cuando nosotros compartimos, en ese momento somos libres del egoísmo. Podemos desprendernos con sencillez, con simplicidad, de todo lo que tenemos. El mejor ejemplo lo encontramos en San Francisco. San Francisco tiene una frase que, desde que la leí, ha impactado fuertemente mi corazón. Tengo pocas cosas, decía el santo, y las pocas que tengo, las necesito poco. Vivía en una libertad plena, perfecta, en una perfecta armonía con Dios, con todos sus semejantes y con toda la creación. San Francisco, podemos decir que es el hombre perfectamente libre, porque es aquel que se ha desprendido completamente de todo, de su padre, de su apellido, de sus riquezas, de sus pensamientos. Hay un libro muy interesante de el padre Leclerc que se llama La sabiduría de un pobre. Francisco, en su última etapa, cuando ya no tenía nada, aparentemente, entra en la crisis más profunda de su existencia. Tenía ahora que ser libre de sus propios pensamientos. Dejar que la obra fuera no como él la pensaba, sino como Dios la quería. Poder aceptar que Dios para él tenía un proyecto de pobreza y de miseria. Un proyecto de libertad sine qua non, pero que la comunidad franciscana debía de seguir un camino diferente. Y esto metió a Francisco en una de las crisis más profundas de la existencia humana: permitirle a Dios ser completamente Dios en él. La pobreza total, sin bienes, sin pensamiento propio. Ahora todo era de Dios y él era completamente libre. Ahora él era completamente de Dios y todo lo que existía ahora le pertenecía, pero en una total libertad. Los franciscanos deberían de seguir su camino según Dios lo había pensado. Los hombres y las criaturas debían de permanecer en esta libertad. Él era ahora el hombre pleno, el hombre totalmente libre para hacer completamente la voluntad de Dios. Jesús, con su ejemplo,
nos ha enseñado a compartirlo todo. Él es el hombre esencialmente libre. Es tan libre que incluso nos da hasta su propia vida. ¿Qué es lo que más cuidamos? ¿Qué es lo que más retenemos? Bueno, pues Jesús nos muestra esta gran libertad que Él tiene. Si ves en tu Biblia el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús declara esta libertad en su vida. A partir del versículo 17, Jesús dice lo siguiente: El Padre me ama porque yo doy mi vida para recuperarla de nuevo. Nadie tiene poder para quitármela. Yo soy quien la doy libremente por mi propia voluntad. Yo tengo poder para darla y para recuperarla de nuevo. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Es mía, nadie me la quita. Pues pensamos que a Jesús le quitaron la vida, y no. Él la dio. Él podía haberse escapado esa noche en Getsemaní. Él sabía que iban a venir a prenderlo. Él sabía ya de la traición de Judas. Así que simplemente era cambiar de lugar. En vez de irse al huerto a orar como lo hacía de costumbre, que era lo que Judas sabía, pues se hubiera ido a otra parte, o se hubiera quedado ahí en la casa donde estaba cenando. Hubieran llegado los soldados, no se hubieran encontrado con nadie. A la mañana siguiente, muy tempranito, hubiera salido nuevamente en camino hacia la parte norte de Israel, allá en Galilea, donde era querido, donde era respetado, y Jesús se hubiera salvado. Él entrega su vida. Él entrega su vida porque es una persona libre y por eso tiene la capacidad de dar su vida. O sea, ¿hasta dónde llega esta libertad? Pues hasta poderse entregar completamente, como lo comentaba hace un momento de Francisco. Dios tiene un proyecto para mis franciscanos, pues bendito sea Dios. No es el que yo pensé, no es el que yo quisiera. No van a vivir esta pobreza extrema que yo entiendo que debemos de vivir. Pero ahora entiendo que esta pobreza extrema es lo que Dios ha querido para mí. Pero para ellos, Dios tiene otro proyecto. Y los deja en libertad. Los suelta. Suelta sus pensamientos que lo martirizaban, que lo hacían ser una persona terriblemente soberbia, si lo podemos decir así. En este libro del padre Leclerc vemos cómo de una manera muy sutil trataba muy mal a los franciscanos que no pensaban como él. Un hombre santísimo, un hombre que vivía la pobreza radical, un hombre que tenía una comunión con Dios inmensa, un hombre que ya había recibido incluso los estigmas para este momento, y sin embargo todavía atrapado por sus pensamientos egoístas de cómo debía de ser la orden franciscana. Jesús nos muestra entonces que la libertad debe de llegar incluso hasta poder dar la propia vida. Es muy hermoso cómo Jesús nos muestra esta libertad, no solamente dándonos su vida, sino nos invita a desprendernos incluso de los valores más importantes, más preciados de nosotros, nuestra familia. Jesús nos entrega a su madre. Es una muestra más de libertad, de generosidad. En el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, en el versículo 27, vemos esa maravillosa escena en la que Jesús nos entrega a su Santísima Madre. En ella es en donde nosotros encontramos este consuelo. Y Jesús se deshace de ella, se la da a su apóstol amado. Hasta lo más cercano, lo más íntimo. Jesús nos lo dio absolutamente todo. ¿Y por qué es capaz de darlo así? Porque es libre. Por eso no sufre en dar. Al contrario, se goza en dar. La Sagrada Escritura nos dice que hay más alegría en dar que en recibir. Y en la medida en que nosotros lo vamos practicando, vamos descubriendo que efectivamente así es. Esta libertad nos hace valorar adecuadamente todo lo que tenemos, jerarquizar toda nuestra vida, nuestra familia, trabajo, los bienes. Todo empieza a tener un orden en nuestra vida,
porque no estamos atados a nada. Y entonces eso nos permite darle orden. Cuando yo tengo al principio, lo más importante es el dinero y voy a trabajar solamente por esto, pues no me permite ver que arriba de esto está mi familia. Y no me permite ver que arriba de mi familia está Dios. Cuando yo soy libre, puedo ordenar las cosas con un orden adecuado. La carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 8, San Pablo nos dice que él puede precisamente escoger lo más perfecto. Vamos a ver lo que nos dice este hombre liberado por Cristo. Dice el apóstol: más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. O sea, todo ha tomado su orden. Primero Cristo y luego todo lo demás. Y comparado con Cristo, todo lo demás, Él ya lo considera basura. Un apóstol dedicado solamente a la predicación. Pero bueno, aquí lo ideal es que nosotros pudiéramos jerarquizar perfectamente. Cristo, mi familia, mi trabajo, mis parientes, mis amigos y bueno, todo lo demás. No estoy atado a absolutamente nada. Y cuando ya no estoy así, cuando ya no estoy amarrado a nada, entonces ya no empiezo a acumular cosas. Decía San Basilio: todo lo que te sobra no es tuyo, le pertenece a otra persona. Todo lo que te sobra: pantalones, zapatos, comida, dinero. Todo lo que te sobra no es tuyo, porque Dios ha creado todo para todos. Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, los versos 19 al 21, cuando está hablando del tema de la riqueza, de la pobreza y de la dependencia a Dios, nos dicen: no amontonen tesoros en esta tierra, donde la polilla y la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones perforan los muros y roban. Amontonen mejor tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre echan a perder las cosas, y donde los ladrones no perforan los muros ni roban. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. No atesorar. ¿Qué necesitas? 2 automóviles. Bueno, pues ten 2 automóviles. Necesito 2 casas. Muy bien, ten 2 casas, pero no 3. Necesito no sé qué cantidad en el banco para asegurar mi vejez. Muy bien, pero no más. No acumules, porque la acumulación va llenando de egoísmo nuestro corazón y cada vez lo va aprisionando de una manera más fuerte. Las cosas llegan a encadenarnos y no nos dejan hacer la voluntad de Dios. Se convierten en dioses tiranos que destruyen nuestra vida. San Lucas, en el capítulo 18, en el verso 17 al 23, nos previene Jesús sobre este tema. Un hombre importante le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él respondió: todo esto lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero él, al oír esto, se entristeció porque era muy rico. Jesús, viendo que se entristecía, le dijo: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es que la riqueza nos aprisiona. Y no es que el dinero sea malo. Es que el dinero va creando lazos en torno a nuestro cuello, en torno a nuestra vida, a nuestras familias, y nos hacen presos que no podemos ser libres. Este muchacho no era malo.
Este muchacho quería seguir a Jesús. Este muchacho había cumplido toda la ley, pero no era un muchacho libre. Era un muchacho que estaba atado a sus riquezas. Y tú y yo estamos atados a tantas cosas. Pregúntate ahora, ¿a qué estoy atado yo? ¿Qué es lo que no podría yo dejar en este momento? ¿Qué es lo que me está en este momento aferrando? ¿Serán mis riquezas? ¿Serán mis pensamientos, como lo comentaba hace un momento de San Francisco? ¿Será alguna persona que es la que no me está dejando seguir al Señor? ¿Qué es lo que está atando mi vida y que no me permite hacer la voluntad de Dios y seguir el camino del Evangelio? Cuando nosotros descubrimos qué es lo que nos ata, podemos empezar a trabajar en ello. Podemos pedirle al Señor: desátame, libérame. Quiero ser plenamente libre para poder seguirte y poder hacer tu voluntad. El dinero, el poder y el placer son las tres grandes debilidades del hombre que lo atan y lo amarran. Hay gentes que están atados por el dinero, pero hay otros que están atados por el placer, hay otros que están atados por el poder. Y cualquier atadura terminará destruyendo nuestra vida y la vida de los demás. Así como veíamos en el pasaje de los peces y de los panes, cómo al compartir se bendice, toda la gente disfruta de un beneficio material, económico. Así también, cuando nosotros retenemos, cuando nosotros somos egoístas, cuando estamos poseídos por el placer, por el poder o por el tener, en vez de ser un beneficio para nuestra sociedad, para nuestra comunidad, nos convertimos en una maldición para nuestra comunidad. En vez de bendecirlos, somos el instrumento a través de los cuales se va destruyendo nuestras sociedades, empezando de nuestra familia y terminando por nuestra sociedad civil. Cuando nos quedamos encadenados, nos roban la felicidad, nos quitan lo más esencial de nuestro ser. Esta semejanza con Dios de ser libres desaparece y empezamos a ser como los demás animales, simplemente egoístas, buscando solamente nuestro propio provecho. Dios ha querido que todo sea de nosotros, como lo escuchamos en la carta a los Corintios, pero este ser de nosotros nos convierte en administradores. Desde que Dios creó el mundo, cuando les dijo: miren, les doy todo esto, sométanlo, adminístrenlo. No somos poseedores de las cosas. Dios es el único dueño de todo. Nosotros somos simplemente sus administradores. Podemos tenerlo todo: automóviles, casas, dinero, poder, placer, pero hay que administrarlo adecuadamente. Todo es nuestro. Hay que administrarlo adecuadamente. Hay que hacerlo progresar, porque el conformismo también es un pecado. O sea, decir: bueno, pues aquí yo estoy muy bien y ya di todo y ahora me voy a quedar aquí para que otro me mantenga. No, si a ti te ha dado cualidades para crecer y desarrollar, pues tienes que ponerlas al servicio. Recuerda lo que nos comentaba Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, en el verso 14 al 30, nos narra esta parábola en donde un rey le da a cada uno, dependiendo de sus capacidades, a uno le da 5 talentos, a otro le da 3 y a otro le da 1. Y cada uno lo pone a trabajar los primeros 2, y de regreso uno le regresa 5 y ya tiene 10. El otro le regresa otros 3 y ya tiene 6. Pero al que le había dado 1 no hizo nada, fue y lo enterró. Y Jesús se enoja terriblemente. Siervo malo y perezoso, ¿por qué no has puesto a trabajar mi dinero? Nosotros, como administradores, a cada uno nos ha dado una serie de carismas, de cualidades que tenemos que poner a trabajar. Imagínense si los empresarios que han recibido dones especiales para poder desarrollar las industrias dijeran: no, pues yo ya tengo lo mío, como tristemente a veces pasa. Ya esta empresita me da suficiente para vivir a mí y a mis nietos y a mis hijos. Oye, ¿por qué no pones otra? No, mucho problema, ¿para qué? Mejor así me voy a quedar. Y con eso
priva a otras personas de tener un empleo, de poder tener riqueza, no comparte, no distribuye, no es un buen administrador. La holgazanería, como lo dice San Pablo en su carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses en el capítulo 3, en el versículo 6 al 12, es un gran pecado. Mira lo que nos dice San Pablo en tu Biblia, acompáñanos. Dice el texto: finalmente, hermanos, en nombre de Jesucristo el Señor, les mandamos que se aparten de todo aquel que vive ociosamente y no se porte según la enseñanza que nosotros hemos recibido. Conocen perfectamente el ejemplo que les hemos dado, porque no hemos vivido ociosamente entre ustedes, ni hemos comido de balde el pan de otros. Al contrario, hemos trabajado con esfuerzo y fatiga día y noche para no ser una carga para ninguno de ustedes, y no por tener derecho a eso, pero quisimos darles ejemplo para que nos imitaran. Porque cuando estábamos con ustedes les dábamos esta norma: el que no quiera trabajar, que no coma. Pues bien, tenemos noticias de que algunos de ustedes viven ociosamente, pero metiéndose en todo. A esos individuos les mandamos y les exhortamos en Jesucristo el Señor a que trabajen en paz y ganen el sustento para comer su pan. La ociosidad es un pecado. Necesitamos poner a trabajar los dones, los talentos que Dios nos ha dado, porque todo es nuestro. Pero necesitamos hacerlo crecer, necesitamos multiplicarlo para que alcance para más hermanos. La multiplicación viene no solamente de una forma milagrosa, misteriosa, sino viene a través de este compartir de nuestra vida, a través de compartir nuestros dones, nuestros talentos y ponerlos al servicio del Señor para beneficio de toda nuestra comunidad. Al final, que tenemos una tremenda libertad interior. Todo esto nos lleva a lo que se llama la pureza de corazón. La pureza de corazón, que es tener la capacidad de vivir libremente en este mundo, de disfrutar a la esposa, a los hijos, a los padres, mi automóvil, lo poco, lo mucho que he podido tener y que Dios me ha dado con lo que Él me ha bendecido. Una libertad que nos permite ser realmente felices, porque a esto vinimos. Vinimos a ser felices, pero el egoísmo nos esclaviza. Y a veces, hermanos, la gente no es feliz porque, como el águila, que siendo un animal inmenso, que tiene unas alas fuertísimas y poderosas, si nosotros atamos un pequeño hilito a una pata del águila, el águila, cuando trata de despegar, cuando da ese brinco para despegar, sentirá en su pata que está atada. Y aún teniendo en su pata la fuerza para poder romper ese hilo y las fuerzas para poder levantar el vuelo, no se levanta porque está atado a un hilito. Hay mucha gente que estamos atados a pequeños hilitos que no nos permiten ser plenamente felices. Solamente quien es completamente libre podrá experimentar la felicidad y la paz que Dios nos ofrece. Por eso te invito a que no abandones la vida del sol, que no abandones tus sacramentos, tu oración, la palabra de Dios, que te mantengas cada día en una comunión más plena con el único que puede liberarte. Así como el único que puede darnos amor es Dios, porque Él es la fuente del amor, así el único liberador que tenemos es Cristo. Y en la medida en que Él es tu Señor, Él es tu libertador, en esa medida irás viendo cómo se van rompiendo todas las cadenas y después todos los pequeños hilitos que no nos permiten ser plenamente libres. Que el Señor te bendiga y te conceda esta libertad. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga, que la Virgen te acompañe. Después de haber descubierto las posibilidades que esta libertad nos ofrece, vayamos a nuestra tarea de hoy. La tarea de esta sesión consiste en revisar el grado de libertad que tengo con respecto a los valores más importantes de mi persona, sobre todo los materiales. Leyendo el pasaje del joven rico, ¿qué cosas no estaría yo dispuesto a dejar? Apunta y subraya en tu Biblia las citas que vimos hoy. Contesta el siguiente cuestionario.
¿Cuál es la peor esclavitud a la que puede verse sujeto un hombre? ¿Por qué? ¿Cómo puedo salir de ella? ¿En qué consiste la libertad? ¿A quién pertenece todo cuanto ha sido creado? ¿Y nosotros? ¿Qué cita lo dice? El egoísmo es la peor forma de esclavitud. ¿Por qué? ¿En qué se encuentra la plena libertad? Menciona algunas citas que nos dan testimonio de lo anterior. Haz una lista de las cosas o personas que tú consideras más importantes en tu vida, los valores que tienes en tu vida. ¿Por qué se entristeció Jesús con el joven rico? ¿Es que son malas las riquezas? ¿Es bueno el conformismo? ¿Por qué? ¿Cómo definirías la envidia? Revisa qué tanta pureza de corazón tienes actualmente. Gracias por continuar con nosotros. La siguiente enseñanza de Jesús nos llevará a tener una relación más estrecha con Dios: la oración. Te esperamos.